Ya. Tú ves cómo haces, pero me bajas ese precio. Ah, ya, yo lo bajo ahorita. Yo. Señor periodista, todo está tranquilo. Se va a bajar el precio de la gasolina. Ya bajó. A la mitad todavía, a la mitad. La garrapata petrolera, Petroperú, la refinería más emblemática del país, fundada un 24 de julio de 1969 y que se encarga de la transformación del crudo a productos como gasolina, diésel, GLP y demás combustibles derivados del petróleo. Dicha empresa hoy en día se enfrenta a una crisis económica que es un aspecto realmente trágico. Como bien sabrán, Petroperú ya lleva varios años en esta situación. Básicamente no puede subsistir por sus propios medios, es decir, con lo que produce no le basta para que sigan dando. Como tal, el Estado ha tomado medidas para mantener con vida a Petroperú. Le ha estado inyectando dinero y hasta ahora, desde el año 2022 a 2024, le ha dado un total de 17.888 millones de soles. Y contando la deuda acumulativa desde el año 2013, cuando inició el proyecto de la nueva refinería de Talara, donde el presupuesto inicial, si mal no recuerdo, se sextuplicó a lo que inicialmente era, siendo un total de 24.000 millones de soles. Para el año 2025, Petroperú cerró el año con una deuda total de 5.450 millones de dólares y con una caja o dinero en efectivo de solo 66 millones de soles. Algo que es realmente un insulto, esa cantidad de dinero para lo que se maneja o lo que se debería manejar la empresa. Primero, recordemos que el Estado como tal no es una entidad que genere dinero, no es una empresa, no es una entidad la cual sea autosuficiente o autosustentable. No, el Estado básicamente vive o depende totalmente de lo que los peruanos le dan en base a sus impuestos, como ya dijimos en videos anteriores. En base a esto quiere decir que todo el dinero de los peruanos durante 2022 a 2024, 17.000 millones de soles se le dio solo a Petroperú, cosa que no le bastó para poder subsanar sus deudas y poder mantenerse en pie, dinero que se pudo haber usado en otros ámbitos. Segundo, las personas que quieren seguir defendiendo a Petroperú para poder seguir solventándole o inyectándole dinero es la siguiente: es que gracias a Petroperú se puede amortiguar el precio de los combustibles y que en este caso la refinería rival, por así decirlo, en este caso Repsol, no se quede con el monopolio de todos estos subproductos del crudo y no maneje él solo el mercado y pueda aumentar los precios. Pero aquí hay un punto el cual están totalmente ignorando, y es que Petroperú por sí solo no amortigua el precio de los combustibles. Quien lo hace en realidad es la FEPC, el cual el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, eso significan sus siglas, que es dinero nuevamente de nosotros, los cuales lo reciben mediante los impuestos y que lo utilizan para poder amortiguar ahí sí realmente el precio de los combustibles. Quiere decir que la alza de precios no se le vaya directamente a los bolsillos del consumidor, y este dinero no solamente lo recibe Repsol, también lo recibe Petroperú. Son las dos entidades las cuales están recibiendo de estos fondos. Pero así como se piensa que Petroperú es quien ayuda a regular los precios, no es del todo cierto, ya que muchas veces Petroperú, su combustible o sus productos terminan estando por un precio un poco superior a las propias entidades privadas. Esto debido a que sus costos operativos son tan altos, los cuales les obligan a tener una alza de precios para que así los puedan siquiera solventar una parte del gasto total que ellos tienen. Por lo tanto, al final de cuentas es lo siguiente: Petroperú produce, sí produce, pero no le alcanza para cubrir la demanda total que se está pidiendo en el mercado. Se necesita comprar al extranjero, pero tampoco tienen dinero suficiente para cubrir el total de los gastos de las importaciones. Entonces el Estado le da dinero para que los cubra y así posteriormente vender las importaciones en el mercado peruano. Pero debido a los altos costos operativos, en muchas ocasiones el precio que lo vende Petroperú termina siendo mayor al de las entidades privadas, y aquí es el punto donde ya empieza a ponerse un poco feo para esta entidad, en este caso Petroperú. A su vez, como ya se mencionó, el 2025 Petroperú terminó solamente con 60 millones de soles en efectivo, el cual no le permite siquiera cubrir los gastos esenciales operativos. Y aquí entra la cuestión: ¿qué son los gastos esenciales operativos? Pasa como toda empresa. Pongamos de ejemplo algo muy sencillo, no te vamos a poner una refinería, vamos a poner de ejemplo una academia preuniversitaria, las academias las cuales se dedican a enseñar a los alumnos para poder prepararse y postular a universidades, como en este caso en Trujillo, a la UNT, en Lima, a la San Marcos, a la UNI, en fin. Esto se puede considerar una microempresa, ¿no? Partamos de allí. ¿Qué necesita? Lo esencial, es decir, lo que la academia sí o sí tiene que gastar para que dicha empresa siga funcionando. Tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagarle los sueldos a los docentes, porque si no, ¿quién va a dictar las clases? Tienen que pagar el mantenimiento de los salones, tienen que pagar el mantenimiento de las carpetas, tienen que pagar el equipo logístico que se utiliza allí dentro, ya sea las computadoras, las impresoras, para que puedan hacer sus respectivos materiales que le puedan repartir a sus alumnos. Es todo un gasto el cual es necesario y es imposible que lo puedan saltar o evadir directamente. Entonces, si no se cubre directamente, la academia no funciona. Justamente en este aspecto es como está Petroperú. Como en una empresa, en este caso
caso, digamos, las academias se gastan muy poco, no sé, supongamos que mensualmente se gastan de 5.000 a 7.000 soles solamente en gastos operativos, como estoy mencionando, para que funcionen. Pero en el caso de Petroperú se necesita millones de soles para que siga operando mensualmente. Entonces aquí es donde entra el problema, ya que Petroperú no genera ni siquiera para cubrir sus propios gastos, es decir, ya no puede caminar por sí mismo. A esto me refiero con que no puede caminar, no puede cubrir sus gastos fundamentales para que la empresa siga operando. Entonces aquí en este aspecto entró la opción clásica, pedir plata al Estado, pero en este caso el Estado dijo no. Se declaró un decreto de urgencia, el número 010-2025, en el cual declara ojo, no es privatización, en la cual declara una reorganización para Petroperú. Y aquí es lo que viene siendo el tema del video. Como hemos visto en varios diarios, en este caso por ejemplo La República dice el allanamiento o el camino a la privatización de Petroperú. La cosa no es así. Primero, no están vendiendo la empresa, pero sí hay varios puntos claves en este decreto de urgencia, los cuales quiero mencionar. Primero, la empresa Petroperú va a recibir 240 millones de soles por parte del Ministerio de Energía y Minas, pero ojo, este presupuesto no es como ha sido anteriormente para que siga funcionando y sigan repartiendo el dinero para todos sus empleados y siga funcionando, por así decirlo, no se siga repartiendo todos los productos que se necesita. En este caso, ese dinero va a ser usado para que Proinversión, es quien va a intervenir en este caso en Petroperú, para poder gestionar la reorganización, para poder así darle todo el presupuesto a ellos y ellos decidan qué hacer con la empresa. En dicho decreto de urgencia ha dicho o se ha pedido que la empresa Petroperú se separe en bloques y en base a eso poder ir reorganizándolo. A su vez, como ustedes sabrán, hay una ley la cual prohíbe totalmente la venta de activos o la inversión privada dentro de Petroperú. Es decir, estaríamos yendo en contra de las leyes, ¿cierto? Pero aquí entra el temita, es que el señor José Gerí, el presidente, derogar esta ley en forma, bueno, en este caso con el decreto de urgencia, la cual la está haciendo porque la ley no permite que Petroperú sea metida, por así decirlo, las manos de las entidades privadas. Entonces, con el decreto de urgencia, ese tiene dicho poder y ya lo hizo. Esa ley ha sido derogada. Por lo tanto, los activos pueden ser vendidos y puede haber inversión de capitales privados. Esto con la finalidad de que la empresa se pueda salvar y no se hunda más en la miseria. Pero aquí también hay un temita y un punto que se está pidiendo en este decreto de urgencia, el cual aparentemente que está molestando a muchas personas las cuales pertenecen a Petroperú. Una de ellas es poder reorganizar los puestos de empleos en toda la planta de Petroperú, en absolutamente todos sus campos y todos, digamos, lo que le pertenece tanto a la refinería como la zona de extracción, todo. Entonces aquí prácticamente van a querer retirar a todas las garrapatitas que han estado viviendo del dinero de Petroperú o que no tenían unos puestos esenciales, quedarse con lo mínimo de empleados esenciales para que la empresa siga funcionando y pueda seguir operando. Y la pregunta es, ¿para qué seguir operando? Primero, una planta de producción no puede detenerse, jamás puede detenerse. Una planta pesquera, una planta minera, jamás debe detenerse. Se estropeará totalmente lo que están, digamos, entregándose al mercado. En este caso, siendo Petroperú una empresa tan importante para lo que viene siendo la entrega de energía o de combustibles, aún más en las zonas más alejadas de Perú, que viene siendo, hay zonas en las cuales Petroperú tiene un 80% de presencia, incluso he leído un 85% de presencia. Las zonas en las cuales Petroperú tiene un 80% de presencia son Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Es decir, de que la empresa deje de operar, directamente todas estas zonas se quedarían sin el acceso a los combustibles que puede suministrar Petroperú. Claro, también hay otro 20% que está siendo tomado por ciertas entidades privadas, pero no creo que sea suficiente para que puedan abastecer a toda la población. Como tal, esos 240 millones de soles del Ministerio de Energía y Minas que se le está entregando a Petroperú son para dos cosas. Uno, que no se detenga la producción o la obtención de los derivados del crudo. Y dos, para hacer la reorganización agresiva de una vez por todas. Una vez que ya vimos todo esto y la situación en la cual se encuentra Petroperú, en la cual literalmente no puede vivir sin que el Estado le siga dando dinero y ni siquiera puede sustentar su propia manutención, es decir, lo que genera no alcanza para absolutamente nada, ni siquiera está pagando las deudas que tiene de hace años y que, ojo, cada vez se está quedando en peor calificativo de préstamos. Entonces, esto quiere decir que Petroperú cada día se hunde más y más. Y aquí podría explicarse en base a ciertas teorías económicas, las cuales quiero compartir y que me hizo recordar algunas clases que yo llevé en el nivel pre. Bajo la teoría de la elección pública, sus autores más influyentes fueron James Buchanan, premio Nobel, y Gordon Tullock, teoría conocida como la política sin romance. El argumento postula que los políticos y burócratas no son ángeles que buscan el bien común, como ya hemos visto hasta hoy en día, sino son agentes económicos que buscan su propio beneficio, poder, presupuestos, votos o estabilidad laboral. Está pasando en Petroperú. A su vez, la ineficiencia en una empresa estatal no tiene incentivo de ganar dinero, sino de gastar el presupuesto. Recordemos que cada vez que se habla de presupuestos o dinero que se le da a ciertas entidades estatales, siempre se habla que si gastaron el presupuesto, no si es que fueron eficientes. Quizás no se han dado cuenta de ese detalle, pero en cada noticia que se ve, siempre se habla de eso, del presupuesto, de lo que han hecho con la plata. Nunca se habla qué tan eficientes han sido. Esos son temas que ya se estaban hablando desde
desde hace muchos años atrás, pero que hoy en día seguimos ignorando en nuestro país. Ahora, si Petroperú pierde dinero, el gerente no quiebra, simplemente pide más dinero del Estado, o sea, del pueblo peruano, es decir, de ti, amigo que estás viendo este video, eliminando así cualquier motivación de eficiencia. Claro, o sea, ¿para qué vas a ser eficiente si el Estado va a seguir dándote dinero cada vez que tú la malogres? Y nadie va a ser despedido porque el Estado nuevamente te va a seguir dando plata. Y aquí también se aplica las 4 formas de gastar dinero de Milton Friedman. En resumidas cuentas son así. La primera, gastas tu dinero en ti mismo, pues ¿qué es lo que pasa? Tú buscas calidad y ahorro, es decir, esto se conoce o se entiende como la máxima eficiencia. El segundo, gastas el dinero, tu dinero que te pertenece, en otros. Cuando tú haces esto, buscas ahorro, pero no te importa tanto la calidad. Por ejemplo, cuando tú das regalos o los eventos de caridad que ocurrieron en eventos de Año Nuevo durante esas fechas. 3. Gastar dinero de otros en ti. No buscas ahorro, aquí solamente buscas calidad. Y como los viáticos de una empresa sería un ejemplo claro. Y aquí también entra claramente el señor Jorge Montoya y su gran entrevista que dio hace unos meses, en la cual le cuestionaron justamente por qué están gastando tanto en sus alimentos, y él dijo muy simple, que cuando tú haces un contrato buscas cosas de calidad y que él no come alfalfa como tú. Esas fueron sus palabras que él dijo. Querrán que comamos alfalfa seguramente. Se burlan de que se pide carne de primera calidad, pollo de primera calidad. ¿Qué cosa quieren que se pida? ¿De tercera? A la persona que ha hecho reportaje, al canal que ha hecho reportaje, le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera? Seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor, para poder estar satisfecho con el precio que cobran, con el producto que se ofrece. Así que mira, justamente esta teoría ya estaba explicando a personas sin escrúpulos como Jorge Montoya. Y por último, el cuarto, cuando gastas dinero de otros en otros, es decir, el Estado. Es decir, aquí no buscas ni ahorro ni calidad. Aquí es donde claramente está entrando Petroperú y claramente se ha estado cumpliendo todas estas teorías. Entonces, si es conocimiento que ya tenemos, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué el Perú sigue cayendo en este margen de estupidez de seguir replicando una y otra vez cosas que no funcionan? Este es algo que simplemente no se entiende, a no ser que tú lo veas como que las personas que lo dirigen no son más que seres egoístas que buscan su beneficio a costa de justamente la plata del pueblo. Así que al final queda demostrado que en base a las evidencias, quiere decir que, ojo, también en el decreto de urgencia también han archivado diferentes informes que se han realizado a Petroperú, es decir, las evidencias están allí. En la praxis ya está demostrado, Petroperú es un fallo absoluto, no puede ni caminar, es como un inválido que está tratando de arrastrarse, ni arrastrarse puede, porque ni siquiera puede avanzar, no puede ni siquiera producir, no tiene con qué. Volviendo al tema, y obvio, el estado actual de Petroperú, avalado por teorías económicas, que esto es insostenible y que la opción más viable es la liquidación de Petroperú, es decir, la privatización en su totalidad. Aunque de este momento no es el caso, ojo, justo ahora no se está privatizando en su totalidad a Petroperú, está haciendo una asociación múltiple, pero la finalidad es que ya deje de sangrar tanto al pueblo peruano y a los bolsillos de toda la gente que se la pasa trabajando, y que simplemente creo que si es que le dices a todos y con los peruanos lo que están haciendo con su plata, créeme que se van a enojar y van a querer joder a todos, porque también hay reportajes por parte, como por ejemplo de Perú 21, han salido varios reportajes en los cuales han demostrado y se han evidenciado que tienen, digamos, una especie de casa club en la cual se alojan gran parte de lo que viene siendo los empleados de Petroperú. Que ojo, ustedes dirán, pues puede ser una subsidiaria, es decir, no se maneja con el dinero de Petroperú. Ahí es donde se equivocan también, porque gran parte de la gente que le da mantenimiento a esta casa club o club, como quieran llamarlo, porque es un terreno enorme, estas personas están en la planilla de Petroperú. Quiere decir que el dinero que el Estado le da a dicha empresa le está pagando a los empleados que le dan mantenimiento a esta casa club. No sé por qué con la plata del Estado se dan tales lujos de poder solventar estos tipos de costos que yo lo llamaría simplemente lujos innecesarios, porque se supone que el dinero que están dando es para la propia refinería y la propia extracción de los petróleos, no para hacer estupideces de darse ese tipo de vida de reyes. Así que a fin de cuentas, aquí la pregunta es, ¿realmente la gente está usando la cabeza al momento de decir que no se venda Petroperú? Pues que simplemente lo están usando como para seguir chupándole la sangre a una empresa la cual ya quedó totalmente destruida y la cual no sirve para nada, lo cual se puede entender que simplemente es un obstáculo para la economía del país y para toda la gente que quizás está buscando, no sé, a lo mejor un hospital, un centro de salud un poco más capacitado, una mejor infraestructura, porque créanme que los centros de salud son un desastre. Imagínense la cantidad de proyectos que se pudieron haber hecho con 17.000 billones de soles en todo el país, la cantidad de carreteras, la cantidad de hospitales, de colegios, de todo lo que se le pudo haber dado al pueblo peruano, pero no, se le dio una empresa la cual está prácticamente en bancarrota y que, recuerden, a la ministra de Economía le han mandado una carta notarial por haber dicho que Petroperú está en bancarrota. Así que dígame, ¿realmente están de acuerdo en que deben seguir sangrando al pueblo para poder mantener una empresa la cual ya no sirve para nada? ¿O es que deberíamos venderlo de una vez por todas?